Dios me le bendiga, mis queridos hermanos. Doy gracias al Señor por la bendición que me da de compartir con ustedes el estudio bíblico número 8. El título de este estudio es Dios multiplica la harina y el aceite. La base bíblica se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 7 al 15, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, 23 al 26. El pensamiento central de este estudio es: los tiempos difíciles no hacen cambiar la fidelidad de Dios para con sus hijos. El texto áureo dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y comió Elías, él, y ella, la viuda de Sarepta, y su hijo, su casa, muchos días. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Los objetivos de este estudio, pues así rápidamente, el primero es analizar la manera milagrosa como Dios suplió alimentos en casa de una vida, en una situación de vida muy difícil. El punto 2 es interiorizar la actitud cristiana que es digna de los que son bendecidos por Dios. Y el tercero pues es formular la conducta, el comportamiento que corresponde a la fe de los hijos de Dios. Quiero empezar recordando que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de pactos, es un Dios que cumple sus promesas. El Señor estableció un pacto donde especificaba bendiciones por cumplir ese pacto, por obedecer ese pacto. Pero también el Señor mostraba y detallaba las consecuencias de desobedecer ese pacto. Dios y el pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, el Señor dice de esta manera: acontecerá que si oyeres atentamente, la fe viene por el oír, y el oír, ¿quién está hablando? La palabra de Dios. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Ya? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Vendrán sobre ti y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y empieza a detallar desde el versículo 3 hasta el versículo 14 las bendiciones de la obediencia. Pero Dios es justo y también va a explicar las consecuencias de no obedecer lo que ha oído el siervo de Dios Israel. Y para nosotros también, hermanos, para la iglesia del Señor. ¿Qué dice el Señor en el versículo 15? Pero acontecerá, siempre hay un pero en la vida, ¿no? Pero acontecerá si no oyeres, si te resistieres a oír la voz de Jehová tu Dios, para procurar, esfuérzate y sé valiente, le dijo Josué, cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Oh, hermano, miren nuestro Dios, infinito en misericordia, pero fuego consumidor. Y detalla desde el 16
una gran cantidad que sobrepasa a las bendiciones, de maldiciones, perdón, que sobrepasa a las bendiciones establecidas, dichas por el Señor. Bien, quiero que consideremos esto, hermano. Aquí lo importante es quién está hablando y lo que están escuchando. ¿Ya? Y las reacciones, los pasos que da el que escucha atentamente o el que no oye atentamente ni pone en práctica lo que el Señor está demandando. Ya van a ver por qué digo todo esto, hermano, y lo vamos a ver aquí. Después de muchos siglos, Israel en su tierra, nosotros sabemos ya así, que por el pecado, por la desobediencia de Salomón, Israel, el pueblo único de Dios, fue dividido en Judá, las dos tribus, e Israel, el reino del norte, en las 10 tribus. Y dentro de las 10 tribus, vamos a ver, si leemos el libro de los primeros de Reyes, que es el objeto, el libro base, donde está pues el capítulo objeto de este estudio, como una serie de reyes que no procuraron, que no oyeron, que desobedecieron voluntariamente, que se rebelaron contra Dios, que cayeron en lo que Dios más aborrece, la idolatría, que tiraron atrás a sus espaldas las palabras de Dios. Y hay un rey llamado Acab, que es, aunque no una parte directa del milagro del estudio, pero que está inmiscuido en indirectamente, en esta parte del estudio. ¿En qué sentido? En que este rey es un representante de todo el pueblo de Israel, representa las desobediencias y las consecuencias de la desobediencia de ese pacto allá, de esa palabra de Dios. Acab, hijo de Omri, reina sobre Israel en Samaria, en el año 38 de otro rey, del rey de Judá, Asa. Estoy leyendo el capítulo 16 de Primera de Reyes, en el versículo 30. ¿Ya? Y dice bien claro que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Fíjense. ¿Ya? No solamente le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, la hija de Baal, rey de los sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Hasta ahí sabemos eso. Ahora vamos a pasar a la parte del estudio, la parte importante. Elías tisbita. Aparece de repente el profeta de Dios. Dice que era de los moradores de Galat. Ahora, Elías es el que va a hablar de parte de Dios a este rey desobediente y sujeto como representante a las maldiciones, a las consecuencias que estaban golpeando a todo el pueblo de Israel en ese momento por un rey. Pero hay un profeta de Dios que se convierte en la voz de Dios, porque el profeta real de Dios tiene que ser voz certera de Dios. ¿Ya? Ese de parte de Dios, él dice: vive Jehová, Dios de Israel, en el versículo 1. Me encanta esto, hermano, porque esa palabra, vive Jehová, es equivalente a podemos decir, a una forma como de decir: mi juramento es hecho por Dios, ¿no? No quiero usar, porque Dios es una especie de un juramento, de algo, de una certeza profunda, nacido de una convicción, más que de un falso juramento, ¿no? De una convicción de
de ser parte, de ser un hijo de Dios verdadero, de estar en la presencia de Dios, porque Él dice, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por mi palabra. ¿Ya? Entonces, el contexto próximo a este estudio está ahí bien claro establecido, ¿no? Primero, pues, Elías recibe instrucciones. Aquí lo importante es que la palabra de Dios es obedecida, es oída y obedecida. Las instrucciones son llevadas al pie tal como lo dice el Señor. Apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el río de Querit, ya vas a beber agua del arroyo, y he mandado cuervos que te den allí de comer. Son parte de esta, vamos a decir, esta antesala al estudio bíblico, ¿no es cierto? El contexto inmediato. Y él hace conforme a la palabra de Jehová. Hermano, subrayemos esto, conforme a la palabra de Jehová. Pasan unos días, se seca el arroyo, pues no había llovido sobre la tierra. Hay una palabra, un juramento, una palabra, vive Jehová Dios, en cuya presencia estoy, ¿no? Que no va a llover. 3 años y medio no llovió. Hasta que llegó la palabra del profeta. No es una palabra antojadiza, es una palabra que viene de Dios, que nace de Dios, que es insuflada, es inspirada en el Espíritu, que toma control del profeta para que el profeta pueda decirla. Eso es muy importante. Viene la segunda instrucción y le dice en el versículo 8, otra vez viene la palabra de Jehová y le dice, levántate, le dice el Señor, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, sal de ese pueblo que está bajo la maldición del pacto no cumplido, de no obedecer a la palabra del pacto de Dios. Y esa sequía, esa maldición, inclusive se puede ver que ha alcanzado a tierra extraña, a tierra ajena. Pero Dios le place llevar, ordena a Elías que se mueva a Sarepta de Sidón, donde allá también había alcanzado la sequía. Hermanos, esto es importante, ¿no? Y creo no estar desacertado en decir que el alcance del pecado, de la desobediencia de un pueblo representado en su rey Acab, alcanzó también a ese mundo, ¿no? Que estaba también siendo castigado por su idolatría. La idolatría de ese pueblo sidonio, insertada, metida en Israel, también está siendo castigada. Porque Dios no hace acepción de personas. Donde el pecado mora, ahí viene la ira de Dios, viene el castigo de Dios. Pero aquí vemos un hombre, ¿ya?, que dijo, he quedado yo solo. Él dice, no, te equivocas. Porque hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Yo los tengo escogidos. No, él se siente solo. Y el relato bíblico lo lleva solo a él. Observen ustedes aquí. Dios llevándolo de la mano, dándole instrucciones para llegar a una casa en medio de la calamidad, en medio de la destrucción, de la sequía, de la falta de agua, del hambre. Va a llegar a una casa en medio de donde ronda la muerte, y esa casa está a punto de ser golpeada por la muerte. Una casa gentil que no es el pueblo de Israel. Ahí Dios va a llevar. Así como ahora Dios, en medio de tantas maldiciones, de tantas desgracias que hay en el mundo, ha traído el mensaje del Evangelio a través de muchos siervos a tu casa, a mi casa, para que esa casa se sostenga por la bendición de obedecer la palabra de Dios, de obedecer la fe en Cristo Jesús. Miren, qué precioso estudio, hermano. Observen ustedes que Elías se levanta, obedece. El siervo de Dios tiene que ser obediente. Y sigue las indicaciones al pie de la letra. Porque Dios tiene para una casa, que puede ser tu casa,
a través de sus siervos bendición, para que no te alcance la desgracia, siempre y cuando de corazón entregues tu corazón a Cristo y esa fe de Cristo en tu corazón te dé vida y vida en abundancia y te sostenga aún en medio de la pandemia, aún en medio de la violencia, aún en medio de tantas noticias y rumores de guerra, sabiendo que Él está a la puerta, que Cristo viene pronto. Y aquí el Señor va a llegar pronto a esa casa a través de su siervo Elías, tisbita de los moradores de Galaad. Llega a esa casa representada por una mujer viuda. Dios es padre de huérfanos y de viudas. Viudas que se someten, que aman a Dios. Dios sustenta. Dios no va a permitir que aquellos que en Él confían, que obedecen a su palabra, sean destruidos por la maldad. Entonces, en la primera parte del estudio, estamos viendo que Dios va a enviar a Elías donde esta viuda. ¿Ya? Lo va a enviar, lo está enviando a una región gentil. Hermanos, fíjense, por la desobediencia de Israel, la misericordia de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 y 11, alcanzó a nosotros los gentiles. Por la desobediencia de Israel vino la salvación. Está la salvación para nosotros. ¿Cuánto más será la gloria y la redención de Israel cuando Israel se convierta y se convierta de corazón a Dios, a obedecer la palabra de Dios? Eso lo dice también el apóstol Pablo. Entonces, ahora se establece un diálogo. Ahora viene una persona trayendo la palabra de Dios a otra que va a escuchar. No olvidemos lo de Deuteronomio 28. Oír. Hay un diálogo. Dios lleva un mensaje a través de Elías para una mujer. ¿Cuál es el mensaje? Llega a la puerta de la ciudad una mujer viuda, en medio de la hambruna, en medio de la escasez, producto de la falta de agua, de la falta de lluvia, de la tierra que se está muriendo seca, causa la maldición del pecado. Pero hay una mujer que es viuda, no tiene su esposo, no tiene su respaldo. Una mujer que está luchando sola por sobrevivir, que está allí recogiendo leña. No se tiró al abandono, no se desanimó, no tiró la toalla. Ella está luchando por vivir. Y Dios, que conoce los corazones, Dios que mira sobre todos los hijos de los hombres, sabía qué clase de mujer era esta. Ella estaba recogiendo la leña, está trabajando por sobrevivir. Y Elías la llama, como hoy te llama a ti, amigo que escuchas. El Señor te llama para darte salvación, te llama para sacarte de la desesperación, de la vida de desenfreno, de pecado. Dios te llama en este día. Y él la llamó y le dice: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Observe, suena un poquito, si uno no se apresura en sus palabras, puede decir: oh, ¿cómo es eso que el profeta está pensando primero en él, en sobrevivir él? Es egoísta. ¿Qué pasa con el profeta? Podría decir una persona, si no nos dejamos guiar por la inspiración de Dios. ¿Ya? Vamos a ver eso negativo. Está pensando en él, quiere que él sobrevivir, no le importa. Suena duro eso, ¿no? Una reflexión de ese tipo, ¿no? Pero hay algo profundo en el corazón de Dios
metido en el corazón de este profeta. Y aquí hay una palabra que se llama sinceridad. No, ella no responde con palabras resentidas, con palabras, bueno, ¿qué te pasa a ti? Tú estás pensando en ti, mira cómo estamos, tú solo piensas en ti, no piensas en mí. Se va a ver algo muy interesante en ella. Vive Jehová tu Dios. La misma palabra que dice Elías. Vive Jehová, Dios de Israel. Dios había ya transmitido su palabra, su corazón, había tocado ya el corazón de antemano, había preparado el corazón de esta viuda para expresar estas palabras que indican que ella tenía un temor de Dios, un conocimiento de Dios. Aún nosotros, sin ser dignos, por la misericordia de Dios, hemos aceptado el mensaje de la palabra de Dios. Hemos recibido nuestro corazón. Dios nos preparó de antemano. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, para ser santos y sin manchas, para ser salvos de esta perversa generación. Asimismo, esta viuda que está mostrando un conocimiento de la palabra de Dios, dice: te ruego, ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Esto es lo que tengo para ti. Yo me imagino, hermanos, el sentir de Elías al escuchar estas palabras. Esta mujer no se fue por lo negativo, se fue por la bendición que trae obedecer la palabra de Dios. No se fue a la crítica, al reniego por la situación que estaba viviendo. Se fue a la humildad de obedecer y de aceptar la situación que está viviendo en ese momento. Tenemos que aprender a aceptar las situaciones que nos pasan en la vida, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Tenemos que poner a Dios primero, porque Él cuida de nosotros, hermanos. Esta vida es un ejemplo para nosotros, de no quejarnos de la situación que estamos viviendo, sino de dar lo poco que tenemos para ayudar a otros que en situaciones iguales a las nuestras se encuentran. No tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y miren lo que dice. Ella acepta su situación. Ella se ve resignada, dice, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Declara que tiene un hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué palabra, hermano. Pero ella está dispuesta a compartir en ese momento de angustia, compartir su angustia con el profeta de Dios, decirle lo que le pasa. Ella está compartiendo lo que le está sucediendo, su experiencia personal. Así también nosotros debemos ser sinceros y compartir con Dios lo que nos pasa. Y aquí viene la palabra del Señor. Elías le dijo, aquí viene el mensaje, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Fe sin obras es muerta. Nuestra fe debe estar respaldada por la obediencia manifestada en obras de obediencia a la palabra de Dios. No que las obras nos salven. Es la fe en Cristo la que nos salva. Pero obedecer implica mostrar fe en Cristo, en Dios. Bien. La instrucción entonces dice, pero hágame a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y aquí viene el poder y la misericordia de la palabra de Dios. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, así la harina de la tinaja no escaseará
ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Palabra santa de Dios. Dios hablando a través del profeta escogido, de Elías Tisbita. Le trae esta buena noticia, esta buena nueva a esa mujer desesperada que está viendo a su hijo al borde de la muerte junto con ella. Pero hay una esperanza. La fe produce esperanza. La esperanza que produce la fe, ambas se complementan. Hay una palabra, así como cuando Cristo viene y trae una palabra de vida: no morirás. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Después harás para ti y para tu hijo. Dios ha dicho eso. Ella va y hace como le dijo. Quiero subrayar esto. E hizo como le dijo. E hizo como le dijo Elías. Fíjese. Dios, la palabra de Dios, dice Elías. Entonces la fe obediente, la fe de vida, no solamente es la que escucha, es la que hace. Escucha y hace. Oír y obedecer. Esa es la genuina fe en Cristo Jesús. La fe de vida eterna. La fe de salvación. Resultado de la obediencia. Comió él y ella y su casa y muchos días. Hermanos, qué mensaje tan precioso de esta mujer humilde que se olvidó de su desesperación y de su angustia y se decidió a confiar totalmente en la palabra de Dios, pero obedeció todo lo que le mandó el profeta. Y cuando se obedece la palabra de Dios, se sigue al pie de la letra de la palabra de Dios, viene vida. Yo he venido para traer vida, vida en abundancia. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto que está diciendo aquí la palabra santa, esta obediencia, Dios quiere que se interiorice como uno de los objetivos de la palabra de Dios, que se interiorice en nosotros y sea nuestra conducta diaria de obediencia y de sometimiento a la palabra de Dios. Resultado: vida, alegría, gozo, paz. Paz. La palabra dice bien claramente que no puede haber paz para los pecadores. Pero los que confían en Jehová, ¿ya?, permanecen para siempre. Abundancia de paz para ellos. Y efectivamente, versículo 16, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermanos queridos, Dios hace lo que hace y lo hace con amor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice: la harina de la tinaja no escaseó, no va a escasear. La harina no escaseó. Él dice: yo te doy vida eterna si crees firmemente en Cristo. La vida eterna es tuya, es mía. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Pero nosotros seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo para recibir al Señor en las nubes y estar para siempre con Él. Bendita sea la palabra del Señor. Entonces, hermanos, este milagro de provisión se manifestó cuando la viuda creyó la promesa. Tenemos que eliminar la duda de nuestro corazón. Somos humanos, sí, tenemos esa tendencia, la angustia también, pero tenemos que aprender a confiar en Dios. El Señor le dijo: ¿por qué os
vamos a decir, angustiáis de que no tenéis pan para comer ni vestido para vestir. ¿No? Hombres de poca fe, les dice el Señor. Hombres de poca fe, Dios viste a los lirios del campo, Dios da de comer a las aves. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No permitamos que la angustia se apodere en nuestro corazón en los momentos tan difíciles que estamos pasando. Echemos sobre Jehová nuestras cargas y Él hará. Porque Él no dejará caído al justo para siempre, porque Jehová nos sustentará. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice el apóstol Pedro. Bien. Ahora pasemos a la parte final del estudio, en Lucas capítulo 4, versículos 23 al 26. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 23 al 26. La antesala de este pasaje es la incredulidad del pueblo de Nazaret, de los hijos del pueblo de Nazaret, donde Jesús se había criado. Recordemos que Jesús nació en Belén de Judá, pero él había de vivir en Nazaret porque debía ser llamado Nazareno. Vino a Nazaret donde se había criado, ¿no? Dice aquí el versículo 16. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Ya? En el versículo 23 al 26, previamente dice en el versículo 22, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Fíjense, ahí empieza todo. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Ya? Y en el versículo 24, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Elías no fue acepto en su propia tierra. Elías fue perseguido por acá, por el pueblo de Israel. Elías, un israelita de los moradores de Galaad. Jesús está aplicando y va a aplicar esto que hemos visto en la primera y segunda parte de este estudio. Porque Él fue rechazado. Porque Él fue rechazado por los suyos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Más a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por el Espíritu Santo de Dios, por la fe en Cristo Jesús. De cierto os digo, dice en el versículo 24, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y Jesús mismo no es acepto en su propia tierra. Las palabras que va a decir Jesús van a provocar que sus propios, vamos a decir, coterráneos, intenten matarlo, despeñarlo, hacerlo despeñar. Pero Él va a pasar en medio de ellos, porque todavía su tiempo no había llegado. Él estaba empezando su ministerio. Fíjese, Jesús ahora les va a mencionar aquel pasaje que hemos estudiado, de ese Elías que fue perseguido por orden de esa mujer Isabel. Fíjese, pero ese Elías que, siervo de Dios, que se aferró a la palabra de Dios, que obedeció al pie de la letra. ¿Cuánto más Cristo, el cual dijo, he venido a hacer la voluntad de mi Padre, no mi propia voluntad? Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Si ven el paralelismo entre la vida de Elías en su ministerio ahí con Acab y acá Cristo hablando acerca del rechazo que él, como el profeta que Dios, profeta como yo, dijo Moisés, Dios levantará a él oíd. Moisés dijo bien claro, refiriéndose a Cristo Jesús, pero él no fue acepto en su propia tierra. Él fue muerto aún en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas
y a los que te son enviados. Y aquí el Señor en el versículo 25 dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. En los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. 10. El Señor trae ese suceso que hemos estudiado a su presente. Les habla a aquellos que están rechazándolo, aquellos que no recibieron su mensaje en su propia tierra donde él había crecido. Y les dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Hermano, ¿por qué? Porque ellos, todo el pueblo de Israel y aún el pueblo de su tiempo ahí, decidió irse por el camino de las consecuencias de la desobediencia, las maldiciones que trae la desobediencia. Una decisión que tomaron, rechazar. Una sola mujer es mencionada aquí que fue recibida, que recibió a Elías, y ya sabemos lo que pasó con ella. Y también hace mención en el versículo 27 que había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, el sucesor de Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Observen ustedes, hermanos, estas palabras cómo golpean. En lugar de provocar arrepentimiento, estas palabras, en lugar de tocar el corazón, provocan una ira, un enojo. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Imagínense, hermanos. Esas son las dos respuestas a la palabra de Dios, hermano. Estamos conscientes de que el mensaje de la palabra de Dios va a traer dos respuestas. Humildad, aceptación, ira, rechazo, por el otro lado, en el lado negativo, en el lado de la incredulidad. Observen que aquí Jesús es echado fuera. Allá la viuda de Sarepta, recibe al profeta y lo alimenta obedeciendo a la palabra de Dios. Aquí Jesús es echado por la ira, llenos de ira, le echaron fuera de la ciudad. Llegan al punto de llevarlo a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad. Nazaret estaba edificada sobre un monte, está claro, aquí lo dice la palabra de Dios, con un propósito para despeñarle. Miren, hermanos, estas dos conductas, estas dos reacciones. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. El Señor aceptó el rechazo y se fue. Y en sus mensajes, ya para finalizar, cuando le dice a los discípulos, en la casa que entréis y os recibáis, si la casa es digna, vuestra bendición quedará en esa casa. Pero si no es digna, vuestra bendición vendrán, regresarán a ustedes. Y en el lugar donde no os recibieren, proclamad, el reino de Dios ha venido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum. Fueron las palabras de Cristo para indicar el castigo y la severidad a aquellos que rechazan al Señor. Pero hermanos, nosotros somos ordenados para salvación y vida eterna. Y gracias pues al Señor que tenemos esa vida eterna en Cristo Jesús. Dios me le bendiga a mis hermanos y vamos adelante con Cristo.